Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que están ahí enfrente de su televisor, su celular, su tablet, a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Vamos a continuar con los estudios del Nuevo Testamento titulados Parafraseando el Nuevo Testamento. Bueno, pues hoy día viernes 16 de febrero vamos a empezar el estudio número 75 del Evangelio de San Juan. El 74 terminó en el capítulo 18 de San Juan, versículo 11. Ahora vamos a continuar el 75, empezando en el versículo 12 del Evangelio de San Juan, capítulo 18. Pero vamos a hacer una oración para ponernos a las manos de Dios. Padre celestial, mi Dios todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa mañana, me dirijo, Señor, ante tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Señor, para agradecerte por todas tus bondades, para expresarte con mis labios que mi alma te alaba, te adora y te necesita, Señor. Padre, en este momento me dispongo a exponer tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú unjas mis labios, que seas tú hablando a través de ellos, Señor. Yo solamente quiero ser un instrumento útil en tus manos. Padre, te pido que me perdones por aquello en lo cual yo haya pecado en contra de ti, que con esa sangre poderosa que derramó tu Hijo amado en la cruz del Calvario me limpies para que yo pueda estar en tu divina presencia, Señor. Padre, para que en todo seas tú glorificado. Habla, Señor. Dame la sabiduría para exponer tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, para gloria bendita de tu nombre. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la lectura. San Juan capítulo 18 verso 12 dice así: Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Aquí nos está narrando el apóstol Juan cuando apresaron al Señor Jesús. Cuando lo apresaron es cuando nos está narrando aquí el apóstol Juan. Dice que la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús, o sea, lo agarraron y lo ataron y lo llevaron. Primeramente lo llevaron ante Anás, que era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote, dice la escritura, aquel año. O sea, yo creo que iban por tiempos turnándose. Eran sumos sacerdotes, pero iban por tiempos, porque ahí dice que él era sumo sacerdote aquel año. Y sigue diciendo: Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. O sea que Caifás, que era yerno de Anás, dice que él fue el que había dado el consejo a los judíos de que era necesario, convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro.
Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Dice que cuando a Jesús lo agarraron y lo llevaron, lo amarraron, se lo llevaron preso, dice que Jesús lo seguían Simón Pedro y otro discípulo. Ese discípulo, el otro discípulo, dice que era conocido del sumo sacerdote, allá donde habían llevado a Jesús. Era conocido de él. Dice, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Como era conocido, entró, pero no pensaban que era discípulo de él. Entonces dice, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. El otro sí entró porque era conocido, pero Pedro estaba a la puerta y ahí se quedó. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea, con las palancas, ¿verdad?, que tenía este hombre que era conocido por el sumo sacerdote, hizo que la portera dejara entrar a Pedro. Entonces la criada, la portera, le dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo Pedro: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Hacía frío y estaban en pie ahí calentándose, y Pedro también estaba parado con ellos ahí calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Aquí le estaban preguntando a Jesús que Jesús dijera su doctrina y que dijera acerca de sus discípulos. Querían que Jesús les hablara. Y Jesús les dice: ¿por qué me preguntan a mí? Pregunten a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Pregúntenle a ellos. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Cuando el alguacil le dio una cachetada a Jesús por lo que le contestó al sumo sacerdote. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, Jesús mismo le dijo a ese alguacil: si he hablado mal, dime en qué he hablado mal, y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Aquí vemos cómo más anteriormente Pedro quería seguir a Jesús y dijo que estaba dispuesto a dar hasta su vida por él. Y el Señor Jesús le dijo: ¿tu vida estás dispuesto a dar por mí? Y ahí es donde le dijo: de cierto te digo que no cantará el gallo
2 veces, cuando tú ya me habrás negado 3. Y aquí vemos, esta fue la 3ª vez que lo negó. Y enseguida cantó el gallo, dice. ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. O sea, la 3ª vez dijo, no me... Dice, fue cuando Jesús le dijo a él, dice, no cantará el gallo 3 veces. Cuando tú me hayas... No cantará el gallo 2 veces cuando tú ya me hayas negado 3. Aquí era el primer canto, no cantó las 2 veces y él ya era la 3ª vez que lo negaba. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al sumo sacerdote, al pretorio, dice. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Eso le dijo Pilato, le dijo a Caifás. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. O sea, todavía lo acusaban de malhechor y no le comprobaban nada. Nada le comprobaban. Así está como ahorita en la política, allá en México, a Andrés Manuel López Obrador, uno de los mejores presidentes de la historia de México. Cuántas cosas buenas ha hecho. Y los de la oposición, los de la derecha, siempre están inventándole cosas. Cualquier cosa que hace, luego le inventan cosas de más y nunca prueban, nunca muestran pruebas. Y así están aquí estos. Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Entonces les dijo Pilato, tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. O sea, Pilato les dijo, júzguenlo ustedes según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, dando a entender con eso que ellos pedían que lo mataran a Jesús. Y que su ley no les estaba permitido dar muerte a nadie. Pues sí, allá en los 10 mandamientos, uno de ellos decía, no matarás. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, porque le preguntaron que si él era el rey de los judíos y Jesús le dijo, ¿dices eso de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, Pilato le dijo quiénes lo habían entregado a él para que lo matara, para que lo condenara a muerte. Y le pregunta Pilato a Jesús, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? O sea, todavía mofándose, cuando Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Y le dijo, luego, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que
que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Se refiere a él mismo, todo aquel que es de Cristo. Porque allá en el Evangelio, aquí mismo en el capítulo 14, verso 6, Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, por eso dice aquí que todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. O sea, el verdadero cristiano escucha a Cristo, obedece su palabra. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pues no había de que lo acusaran, pero ellos tercos a que sí. Y Pilato les dijo que él no hallaba ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de que le suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, miren, se los traigo fuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea que Pilato sabía que ese hombre Jesús no tenía ningún delito, no había cometido ningún delito, y él quería soltarlo. Pero la presión de los alguaciles y de los mismos sumos sacerdotes que lo crucificara, lo golpeó, mandó que lo golpearan para que vieran que ya había hecho justicia según él, pero no quería matarlo. Y menos cuando les dijo estas palabras, que él se había hecho, según dice, se hizo a sí mismo hijo de Dios, que Jesús mismo se decía ser hijo de Dios y que él debería de morir, que su ley decía que debería de morir. Cuando Pilato dice que oyó decir esto, dice, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? O sea, Pilato ya estaba muy preocupado y temeroso porque había dicho él que él era hijo de Dios. Ahora, Pilato su mujer de él era judía. La mujer de Pilato Pilato tenía el conocimiento. Tenía el conocimiento de palabra. Y por eso dice que entró otra vez en el pretorio. O sea, entró a donde Jesús lo habían sacrificado y estaba ahí, lo tenían preso. Dice que, y le preguntó, ¿de dónde eres tú?
Mas Jesús no le dio respuesta, no le contestó Jesús. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? O sea, sí tenía la autoridad para crucificarlo y para soltarlo. ¿Y por qué no lo soltó? Si él mismo sabía muy dentro de su corazón que Jesús no había cometido ningún pecado. ¿Por qué no lo soltó? Por la misma presión política de esos sumos sacerdotes y alguaciles, porque tenían temor a los romanos. Por eso querían que lo crucificaran. Respondió Jesús, cuando Pilato le dijo que él tenía esa autoridad, Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús le dijo que él tenía la autoridad porque del cielo le había sido dada. Recordemos que la Biblia dice que todo se mueve por la voluntad de Dios. Y Dios, la voluntad de Dios era que este hombre tuviera esa autoridad. Y eso le recordó Jesús ahí a ese hombre, que no tendría autoridad si no le fuese dada de arriba. Y luego le dice: por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces, cuando escuchó esa respuesta de Jesús, dice: desde entonces procuraba Pilato soltarlo. Pero ¿por qué no lo soltaba si él tenía la autoridad? Está como ahorita López Obrador, que tiene la autoridad porque él es el alto mando de la nación. Él tiene autoridad para acabar con esos desgraciados pluridominales que solamente están viviendo del pueblo, que no los escoge el pueblo. Él tiene autoridad para sacar esa desgraciada Norma Piña, que tanto daño está haciendo al pueblo, soltando a los malandros que agarran la Guardia Nacional o el Ejército o quien sea de las autoridades que trabajan para el pueblo. ¿Por qué Obrador, si tiene la autoridad, por qué no lo hace? Recordemos cuando el Cedillo llegó, cuánto daño hizo y nadie le dijo nada. Ahora que allá el presidente de Argentina, el Milei, llegó y hizo tanto daño y no dice nada. La derecha de ahí de México, bien que lo apoyaron cuando ganó. Y ahora, ¿por qué no dice nada de que aquel sí es un dictador? Obrador tiene la autoridad, como máxima autoridad que es, como jefe supremo del país. Tiene la autoridad. Y tiene la autoridad moral, porque no le han encontrado nada. Y al presidente López Obrador, ojalá y alguien que escuche este mensaje se lo haga saber, porque yo he visto las mañaneras, estoy al día, que el pueblo le agradecería más, aunque no les diera pensión, aunque no les diera dinero, el pueblo le agradecería más si acabara con esos desgraciados cárteles, si acabara con todos esos malandros que en todo el país están haciendo tanto daño. Es lo único que dicen la verdad los derechangos, la Xóchitl Gálvez y todos los que hablan de la inseguridad que hay en México. Es lo único que dicen verdad, porque sí es cierto, no hay seguridad en todo México, hasta en los pueblos más pequeños. Yo ando predicando en varios lugares y me han querido matar por andar predicando el evangelio. Pero Dios me ha guardado. Hay lugares donde están esperando que yo vaya para levantarme, secuestrarme. Yo lo sé. Dios me lo hace ver. Entonces hay mucha delincuencia, hay mucha maldad. Y México, todo el pueblo de México, el tigre, como le dice López Obrador, le agradecería más a Obrador y pasaría con doble honor a la historia de los presidentes de México, uno de los mejores presidentes, si acabara con todos esos malandros. Yo no estoy seguro, no sé, no creo que él sea cómplice con ellos. Eso yo no lo creo. Pero lo que yo sí veo mal es que no les da duro
con mano dura, así como aquel Nayib Bukele en El Salvador, que acabó con todos aquellos maras, aquellos que pedían piso, extorsionaban. Eso es lo que necesita hacer nuestro presidente de México, acabar con esos cárteles. No que los mate, pero sí tiene toda la autoridad, tiene la Guardia Nacional, tiene el Ejército, tiene la Marina, tiene los policías estatales, tiene mucho ejército para sitiarlos. Sabe dónde se encuentran. Cada estado tiene sus cárteles. Sitiarlos y acabar con ellos. Meterlos presos a la cárcel, así como hizo Bukele, que los meta presos de por vida. Y si se oponen, pues ya es cosa de ellos. Si aquellos atacan, pues tienen que defenderse. Pero el deseo mío no es que los maten, sino que los agarren y los metan presos y ahí mueran hasta que se arrepientan y dejen de hacer daño a la gente. Señor presidente López Obrador, esto es lo que el pueblo necesita que usted haga para defender al pueblo. Ya el pueblo está cansado. ¿De qué sirve que les da tanto dinero de las pensiones y todo eso? Sí, es dinero para ellos mismos. Van al campo y tienen sus cosechitas, van los malandros desgraciados y les quitan. Uno de mis concuños tuvo una siembra de papayas. Pues fueron, cuando iba el primer corte a cortarlo, él y mi cuñada fueron en su camionetita, pues les cayeron allá y le dijeron que tenía que pagar una cantidad grande de dinero. Y les digo, pero pues ¿de dónde? No va a salir ni de ahí, no va a salir. No, pues tú tienes, si quieres cosechar, tienes que pagar tanto. Y entonces él dice, pues mejor cosechenlo ustedes, dice, porque yo si lo cosecho no me va a alcanzar para pagarles, mejor córtenlo ustedes. Y desgraciados cínicos no tuvieron vergüenza y iban y cortaban toda la papaya hasta que se acabó. Y así como a él le hicieron eso, así le hacen a mucha gente, a mucha, en todos los estados. Por eso, señor presidente, acabe con esos cárteles. Usted tiene el poder y el pueblo se lo agradecerá más que el que les esté dando dinero. Se lo aseguro. Eso es lo que ellos quieren. Quieren paz. ¿De qué sirve que tengan dinero si no tienen paz? Tienen dolor, tienen angustia de los hijos que les secuestran, los matan o ellos mismos. Ya la gente no puede hacer negocios porque luego les caen encima a cobrarles piso. Entonces tienen que trabajar para que haya ganancia para ellos, para los impuestos, para el gobierno y para ellos mismos. Y la materia con la que compran, la que invierten, pues no es negocio, señor presidente. Usted tiene que hacer algo. Y Dios lo puso en mi corazón estar hablando esto. A mí no me gusta estar, pero esto salió aquí por este hombre, por Pilato, que tenía toda la autoridad para soltarlo o mandarlo crucificar. Y así la tiene usted, señor presidente. Y nadie puede babosearlo. Esos que le mentaron la madre, esa mujer, todos ellos, demándenlos. Métalos a la cárcel. Esos que le levantan falsos, que pídale que le comprueben. Y si no, métalos a la cárcel. Es lo que debe de hacer usted, señor presidente. Discúlpeme por estas palabras que le mando, pero este es mi sentir. Y yo creo que también es de todo el pueblo. Continúo con el estudio. Dice que cuando Pilato escuchó que le dijo Jesús, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dada del cielo. Dice que desde entonces, verso 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Oiga lo que les decían. Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. O sea, porque Jesús, rey de reyes, decían que se oponía a César, al rey Julio César, Augusto César. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron,
fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Oiga, ahí le dieron la espalda al Señor, a Dios mismo, al Padre, porque Dios es Jehová, Rey de reyes y Señor de señores. Y ellos dijeron: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Fíjese, teniendo la autoridad Pilato para soltarlo, pudieron más los temores de los judíos cuando le dijeron que si lo soltaba no era amigo del César. Entonces, dando a entender que lo iban a acusar con César, porque el que se hacía rey a sí mismo se oponía a César. Y eso eran las amenazas que le dijeron. Y seguimos leyendo. Y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Perdón, me brinqué, hermanos. Se fueron 2 hojas. Jesús fue crucificado, dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. O sea que aquí todavía se indignaron los judíos porque Pilato mandó que le pusieran un letrero ahí en la cruz. Sobre la cruz dice que fue escrito en hebreo, en griego y en latín. Y cuando lo leyeron, le dijeron a Pilato: quítale eso, no le dejes, ponle que él dice ser rey de los judíos. Y Pilato les dijo: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, eso que querían hacer los soldados estaba profetizado, que no los iban a romper, que iban a echar suertes sobre su ropa. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas,
y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, fíjense, aquí dice que desde esa hora su discípulo la recibió en su casa. Aquí Jesús está diciendo, el apóstol Juan nos está diciendo, nos está narrando, que cuando Jesús vio a su madre que estaba ahí y vio que estaba su discípulo, Juan era el que conocido, al que él amaba, era el apóstol Juan. Amaba a todos, ¿no? Pero siempre este era más amoroso con el Señor. Ahí fue cuando Jesús le dijo a su mamá: mujer, he ahí tu hijo. No le dijo de mamá, le dijo mujer. Jesús nunca le dijo de mamá a María, nunca, siempre de mujer. Y aquí le dice: mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde entonces dice que él la llevó a su casa. La Biblia aquí ya no nos adentra más, ya no nos dice si ya había muerto José, los hermanos porque tuvo más hijos e hijas. Dice que desde ahí la llevó a su casa y estuvo en su casa de Juan. No nos narra qué pasó con lo demás. Pero bueno, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí fue cuando Jesús murió. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Oiga, los judíos, como era día solemne, era la fiesta de la Pascua, dice que le rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. O sea, para que murieran más pronto. Al quebrarle las piernas se desangraban más pronto. Y para que los quitaran de ahí, porque era el día muy solemne. Hipócritas. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. O sea que esto que le hicieron a Jesús estaba profetizado. Dice que estaba profetizado que no iban a quebrar hueso alguno. No le quebraron las piernas. Y dice que
En otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Pues sí, con la lanza le traspasó a Jesús. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Aquí vemos lo que nos narra este capítulo 19 del apóstol Juan, ¿verdad? Es que todo lo que tuvo que pasar, la muerte de Jesucristo, todo lo que padeció en la cruz, cómo lo golpearon, lo bofetearon, y todo lo hizo por amor a ti y a mí. Ese es el amor de Dios manifestado en carne, Jesús. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bueno, aquí, ya después de que fue crucificado, Jesús, que murió, que ya se dieron cuenta que sí había muerto, ¿verdad? Como los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los judíos, le pidieron a Pilato que les quebrara las piernas para que estuvieran seguros que ya estaban muertos y los retiraran de ahí, porque para que no estuvieran ahí, porque esperaban ya la fiesta de la Pascua, una fiesta solemne. Entonces, lo que me sorprende aquí, donde dice en el verso 38, 19:38, después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, oiga, José de Arimatea era un miembro del Sanedrín y era discípulo de Cristo, pero secretamente, por miedo de los judíos. Oiga, era discípulo de Cristo, pero secretamente por miedo de los judíos. ¿Por qué? Porque él era miembro del Sanedrín, al igual que Nicodemo. Nicodemo también era un principal entre los judíos, era miembro del Sanedrín. Dice la Escritura que fue a Jesús de noche. Allá en Juan capítulo 3, versos del 1 en adelante. Dice que este Nicodemo fue de noche, ¿verdad? ¿Por qué fue de noche? Para que no lo vieran que hablaba con Jesús. También lo hacía a escondidas, pero él sí creía en Jesús. Por eso le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Oigan lo que dijo: sabemos, en el capítulo 3. En el capítulo 3, verso 2, dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fue cuando Jesús le dijo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero el punto es de que este hombre fue a Jesús de noche por temor a los judíos. Y aquí vemos también
que este hombre, José de Arimatea, era un hombre muy rico. Ese sepulcro donde sepultaron a Jesús era un sepulcro de él. Los otros evangelios lo mencionan, que era de él. Y allí lo sepultaron a Jesús, en ese sepulcro nuevo. Y dice que José de Arimatea, ¿verdad? Como era un hombre importante, un hombre rico, y era miembro del Sanedrín, dice que él fue a Pilato y le pidió el cuerpo. Los otros evangelios dicen que fue con Nicodemo, los dos, y los dos bajaron el cuerpo y lo sepultaron, lo metieron al sepulcro, le pusieron ese incienso, perfume de mirra, dice que llevaba como 100 libras Nicodemo. Dice aquí lo leemos arriba. Después de todo esto, José de Arimatea, que era uno de los discípulos de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. Así como José de Arimatea, que era cristiano, ¿verdad? Era discípulo de Jesús, pero secretamente. De esos hay muchos en este tiempo. Aquellos eran por temor a los judíos. Aquí, ahorita, en estos tiempos, es por temor a que sus mismos padres, su misma familia, sus amigos los desprecien, los ignoren, los corten, dejen de hablarles. Por temor a que se burlen de ellos en la escuela, por temor a que se burlen de ellos en el trabajo. Nomás ellos saben que son cristianos, secretamente. Por eso hay muchos, se les llama cristianos de la secreta, que nomás ellos saben. José de Arimatea era uno de ellos, dice, secretamente, por miedo de los judíos. Y dice que éste le rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, y entonces vino y se llevó al cuerpo de Jesús. Y aquí en el 39 habla donde dice que Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, dice que también fue llevando consigo, dice, un compuesto de mirra y de aloes, o sea, un aceite, un incienso para ungirlo, de mirra, perfume muy caro, y de aloes, o sea, de especias aromáticas, como 100 libras, dice que lo que llevó Nicodemo. Dice, y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. O sea, la costumbre judía era de que los sepultaban y les ponían su sudario, su vestimenta y los perfumaban. Eso era la costumbre. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahí fue donde sepultaron a Jesús, en ese sepulcro nuevo. Los otros evangelios mencionan que ese sepulcro era de Nicodemo. De él era ese sepulcro. Y vemos aquí todo lo que hicieron, ¿verdad? Nicodemo con José de Arimatea lo pidieron a Pilato, lo descolgaron, lo prepararon y lo sepultaron. Pues aquí vamos a terminar este estudio. Este fue el estudio número 75 y terminamos con el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a tu vida a través de estos estudios, porque ese es el propósito por el cual Dios puso en mi corazón hacerlos.
y subirlos a las redes sociales. Espero que entiendas, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme y con gusto atenderé su llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.